Bueno, es un día muy especial para mí porque llevo más de un año de abstinencia y no es una abstinencia a algún producto o algún fármaco en específico, sino que es una abstinencia de predicar. Hace más de un año no tengo la oportunidad de compartir la palabra de manera pública con la iglesia y esto debido al proceso de transición en el que Dios nos llevó desde Armenia hasta acá. Y me paro aquí con mucho temor de Dios, porque no quiero decir lo que Él no quiere decir, pero también me paro aquí con mucho respeto a los predicadores de la casa, el pastor Jonathan Calle, Jonathan Úsuga, Larry, expositores muy fieles a la palabra que quiero reconocer también en esta mañana, y la estela que han dejado ellos por aquí, por este atril, pues hace que se sienta un peso de responsabilidad mucho mayor. Pero también me paro aquí con mucho respeto por ustedes, donde me es fácil reconocer que muchos de ustedes son mucho más ilustrados que yo. Pero muy agradecido con Dios por la cantidad de gracia utilizada para permitirme exponer su palabra hoy aquí en el redil Belén. En alguna ocasión una persona se me acercó y me dijo: yo no quiero que usted sea mi pastor, yo quiero que usted sea mi amigo. Y esa frase entró con mucha fuerza a mi corazón. Es una expresión que hizo mucho ruido en mi cabeza, pues desafía la estructura del liderazgo eclesial. No quiero que usted sea mi pastor, quiero que usted sea mi amigo. No es común que te hagan ese tipo de invitaciones. No vas por la calle y te vas encontrando con gente que te propone: quiero ser tu amigo. Eso no suele pasar. No es común que alguien se interese en ti de manera genuina y te invite a la amistad. Si vas por la calle y alguien te dice: quiero ser tu amigo, una de dos: o te va a robar o te va a vender un plan de celular. Porque no es común que alguien se interese de manera genuina en tu amistad. Pero no solo es difícil encontrarse con esta propuesta, también es difícil responder a esa invitación. Es decir, que alguien te diga: quiero ser tu amigo, pues es difícil, pero es también difícil convertirnos en un buen amigo, responder a esa invitación. De hecho, creo que todavía no he podido responderle con una buena amistad a aquella persona que algún día me dijo: no quiero que seas mi pastor, quiero que seas mi amigo. Y tenemos muchas fantasías y frustraciones cuando pensamos en amistades de verdad. De hecho, de los mismos creadores de todos los hombres son iguales, está: los amigos no existen. No sé si usted lo ha escuchado en alguna ocasión. Los amigos no existen. Y esta reflexión, la reflexión de esta mañana, se titula: quiero ser tu amigo. Ese es el título de esta reflexión: quiero ser tu amigo. Y es un título, pero a la vez es una propuesta de parte de Dios para nosotros en esta mañana. Quiero ser tu amigo. Sí, quiero invitarle para que inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor para que nos prepare para escuchar esta invitación. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das como iglesia, como asamblea, de reunirnos alrededor del libro. Gracias por ese privilegio que nos das de acercarnos a la palabra. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tú puedas colocar en orden todo nuestro ser para estar a disposición de tu mensaje, para estar a disposición de lo que tú nos quieres decir. Padre, que cada uno de nosotros no se vaya de este lugar con la desdicha de no entender lo que tú dijiste y de no abrazar lo que tú dijiste. Que tu palabra tenga un efecto transformador en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. No es común que nos relacionemos con Dios como amigo. Le reconocemos como creador, como proveedor, protector, príncipe de paz,
Dios admirable, Rey de reyes, Señor de señores, santo, justo, fiel, todopoderoso, sapientísimo, estudiamos por aquí en estos días. Pero amigo no es como muy común. Parece que no estamos tan cerca como para tener tal confianza. O parece que hablar de un Dios amigo no tiene tanta altura teológica. Pero hay un hombre en la Biblia que es reconocido como el amigo de Dios. Para referencia, Santiago 2:23 dice así, solo para referencia, no lo busque. Y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y hay 3 versículos en la Biblia que literalmente mencionan a Abraham como el amigo de Dios. Tiene esa fama en la escritura Abraham. Y podemos decir, wow, qué nivel el de Abraham, cómo vivió su fe, cómo vivió su comunión con Dios para lograr ser amigo de Dios. ¿Cómo lo hizo? Nos preguntaríamos. ¿Cómo hizo? Y definitivamente, si revisamos en detalle la vida de Abraham, nos encontramos con unas virtudes admirables, pero también nos encontramos que es tan común como nosotros. Por ejemplo, en alguna ocasión Dios le dijo: vete de tu tierra, deja a tus parientes. Y Abraham efectivamente se fue de su tierra, pero se llevó uno de sus sobrinos. Abraham es como yo, que en ocasiones obedece a medias. Después Dios le dijo: quédate aquí en esta tierra, no te muevas por nada del mundo. Y hubo una hambruna en la tierra y Abraham se fue para Egipto a buscar recursos. Abraham es como usted, impaciente y desobediente. Después Abraham le dice a su esposa Sara: mija, si algo, usted es mi hermana. Cualquier cosa, usted es mi hermana. Usted y yo no somos esposos, usted es mi hermana. Es que usted es muy bonita y de pronto me matan por ser su esposo. Y así hicieron, y efectivamente un faraón se enamoró de ella y casi la incluye en su harén. Estaba disponible. Abraham es como el que está sentado a su lado, mentiroso y tramposo. Y tiempo después, repitió exactamente la misma historia. Le dijo a Sara: ¿te acordás la mentira de la vez pasada? Digámosla otra vez, que tengo miedo que por su belleza me maten. Y efectivamente cometieron la misma torpeza. Para que no le toque tan duro, Abraham es como yo en esta ocasión, que me tropiezo en la misma piedra una y otra vez. Una más. El Señor hizo un pacto con Abraham que iban a ser padre de multitudes, que iban a tener mucha descendencia. Y al ver que ya habían pasado muchos años, Sara le dijo a Abraham: ¿será que tenemos que ayudarle al Señor? Es que mira que yo escuché una predicación muy buena de un pastor argentino, buenísima, que dijo: a Dios orando y al mazo dando. Entonces yo creo que tenemos que ayudarle al Señor para cumplir la promesa. ¿Qué se te ocurre, Sara?, le dijo a Abraham. No, pues nada, al otro mundo. Ahí está mi sierva Agar, ¿por qué no te acuestas con ella? Tienes un hijo con ella y hacemos de cuenta que es nuestro. Y Abraham le dijo: me encanta. Qué mujer con la que me ha bendecido el Señor, dijo Abraham seguramente. Y así hicieron. Abraham es como usted, esta sí le toca a usted, con una creatividad para pecar. ¿Y por qué estoy sacando los trapitos del sol de Abraham? Porque quiero ilustrar que la gloria no debe ser para el hombre que logra ser amigo de Dios, sino para el Dios que logra ser amigo del hombre. Que la Biblia diga que Abraham es amigo de Dios
no nos debe llevar a admirar a Abraham, sino nos debe llevar a admirar a Dios, que logró ser amigo de Abraham a pesar de este historial, y dejamos por fuera muchas cosas. No queremos desmeritar al patriarca en esta mañana, al padre de la fe. Solo quiero resaltar que Abraham fue amigo de Dios no por sus cualidades, sino porque esa amistad fue posible porque Dios es amigo. Porque Dios es amigo. Y Dios le dijo a Abraham: quiero ser tu amigo. No porque Abraham es especial, sino porque Dios es extraordinario. Pero ¿cómo es entonces la amistad de Dios? ¿Cómo es un Dios amigo? ¿Cómo es el Dios amigo? Quiero que observemos entonces el fragmento de su relación con Abraham, un pequeño fragmento de cómo Dios se relaciona con Abraham, para entender que no es una amistad común. Y vamos a estudiar Génesis capítulo 18, que esa semana estuvieron estudiando también en las comunidades misionales. Y para revisar un poco el contexto, Dios está dando continuidad al plan de salvación prometido en el jardín del Edén. Cuando Dios le dijo a la mujer que de ella nacería un descendiente que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Y a pesar de la maldad alcanzada por toda la humanidad, Dios sostuvo su plan. Dios se mantiene firme con esa promesa. De hecho, el arca de Noé es el medio de transporte de una población, de una humanidad que merecía el fin instantáneo, pero finalmente fue sostenida por una promesa. Pero la humanidad sigue haciendo muchos méritos para alcanzar su fin definitivo. Sin embargo, Dios ha dicho una promesa. Ahora es Abraham el instrumento a través del cual se canaliza la promesa de restauración. Y Dios establece un pacto con él, donde a través de Abraham Dios iba a realizar una nación grande, una nación a través de la cual todas las familias de la tierra serían bendecidas. ¿Cómo es posible que todas las familias de la tierra sean bendecidas a través de la descendencia de Abraham? Aquí no les queda un saborcito a Cristo. Y entonces, cuando Abraham tiene aproximadamente 80 años, Dios le promete un hijo y le dice: viene en camino un niño que nacerá en circunstancias imposibles, a partir del cual se cumplirá toda la promesa. Claramente está haciendo referencia a Isaac, pero nuevamente nos deja esa promesa de un niño, un saborcito a Jesús. Y esa es la idea central de esos capítulos de Génesis, donde encontramos innegables señales de Cristo, quien es la promesa máxima. Y en el capítulo 18, que vamos a estudiar hoy, pues no es la excepción. Se afirma una vez más el pacto que Dios hizo con Abraham. Pero también, de manera extraordinaria, en el capítulo 18, Dios se muestra de una manera muy especial. Y es allí donde colocaremos el foco de nuestro lente. Vamos a leer el texto observando al Señor. Vamos a observar a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios con su amigo Abraham? ¿Cómo es Dios amigo? Y con base en esto vamos a leer Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Muy bien. El Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenecía a Mamré. Un día, Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Entonces levantó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Mi señor, dijo él, si le agrada, deténgase aquí un rato. Descansen bajo la sombra de este árbol mientras les traen agua para lavarse los pies, ya que han honrado a su siervo con esta visita. Permítanme prepararles comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje. Está bien, dijeron ellos, haz lo que dijiste. Entonces Abraham volvió corriendo a la carpa y le dijo a Sara: apresúrate, toma 3 medidas abundantes de la mejor harina que tengas, amásalas y hornea pan. Luego Abraham corrió hacia el rebaño, escogió el becerro tierno y se lo dio a su siervo, quien lo preparó con rapidez. Cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó yogur
y leche junto con la carne asada, sirvió la comida a los hombres. Mientras ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles. Aquí vemos un Dios que disfruta la hospitalidad de sus amigos. Un Dios que disfruta la hospitalidad de sus amigos. El texto refiere a 3 visitantes. Al leer el capítulo completo, nos damos cuenta que 2 de ellos eran ángeles, quienes posteriormente son los que visitan Sodoma y Gomorra. Pero entonces la pregunta que surge es: ¿quién es el tercero? La reacción de Abraham nos dice que reconoció de inmediato que se trataba del Señor. Abraham lo reconoció porque es la segunda vez que el Señor se manifiesta a Abraham de esta manera. Iglesia, Génesis capítulo 18 nos regala una escena divina. Abraham está presenciando una cristofanía. Está teniendo un encuentro con Cristo preencarnado. Aquí no vemos una tipología, aquí no vemos una analogía, aquí vemos una extraordinaria manifestación de Cristo preencarnado. Y para que no haya lugar a controversias, pues esto no lo digo solo yo, sino teólogos de verdad que en la historia han comentado este capítulo y dicen: claramente es el Señor. No era el Padre, no era el Espíritu, era el Hijo. Y es de resaltar la premura de Abraham cuando ve al Señor. Corre como un niño y le ofrece hospitalidad. Les dice: quédense, lávense los pies, tomen agua, coman algo, descansen bajo la sombra. Abraham se afana por atender al Señor. No sé si notaron la premura de Abraham por servirle al Señor. Pero ¿saben qué es lo que más llama la atención del texto? Que el Señor responde: está bien, hazlo así, haz lo que dijiste. Abraham, en otras palabras, le pregunta al Señor: ¿me permites atenderte? Y el Señor le dice: sí, atiéndeme. Y se sienta a ser atendido. No quiero centrarme en la hospitalidad de Abraham, sino en el Señor que se complace en la hospitalidad de sus amigos. Por favor, que no se nos olvide quién está en la cena. Cristo mismo preencarnado. ¿Qué le puede ofrecer Abraham al Señor? ¿Agua? A quien algún día dijo: si alguien bebe del agua que yo le doy, no volverá a tener sed jamás. ¿Pan? A quien algún día dijo: yo soy el pan de vida. Abraham le ofrece descanso a quien dice: vengan a mí todos los que están agobiados y cansados, que yo les haré descansar. Le ofrece sombra al omnipotente, bajo cuya sombra podemos nosotros morar. Le ofrece lavarle los pies a aquel que siglos después le diría a Pedro: si yo no te lavo los pies a ti, no tienes parte conmigo. Nada de eso, nada de lo que Abraham le trae al Señor lo complace, porque el Señor no carece de nada de lo que Abraham le pueda ofrecer. Pero el Señor sí se complace en la hospitalidad de su amigo. Se complace en su corazón rendido y apresurado por Él. Con eso se encuentra el Señor, con un corazón rendido y apresurado por Él. Y esa cena me conecta mucho con aquel episodio del Nuevo Testamento donde una mujer derramó un perfume costosísimo a los pies de Jesús, y los que presenciaron el momento se
incomodaron mucho por la extravagancia, pero Jesús se complació en ese corazón rendido y apresurado por Él. El Señor definitivamente se complace en lo que le ofreces de corazón. Y así como el Señor llega a la presencia de Abraham, creo que todos los días Él espera por ti y por mí. No quiere tu agua, no quiere tu comida, no quiere tu sombra. Él quiere tu corazón rendido y apresurado por Él. Así que todos los días la invitación es que corramos a su presencia. Póstrate delante de Él y ofrécele un corazón en el que Él se complazca. Señor, te ofrezco esta canción. Y el Señor sabe que cantas horrible, pero se complace en tu canción y está dispuesto a esperarte mañana en el mismo lugar, en la misma hora, para escucharte cantarle de nuevo. El Señor se complace en tu oración. Posiblemente sientas que no es tan profesional como la de tu hermano, que no es tan teológica como la del pastor, pero tu amigo el Señor ama escucharte. Y así como vemos en esta cena, se sienta a recibir lo que tú le ofreces. Todos los días, levántate con prisa de la cama y sal al encuentro del Señor y pregúntale como Abraham: ¿puedo ofrecerte unos minutos de adoración? Señor, ¿puedo ofrecerte esta oración honesta? ¿Puedo ofrecerte incluso mis lágrimas de dolor? Señor, ¿me permites ofrecerte este tiempo de silencio mientras contemplo tu grandeza? Y tu amigo el Señor te responderá: te estaba esperando, haz lo que dijiste. Y se sienta a deleitarse. ¿No les parece hermoso que el Dios que se complace en un corazón rendido y agradecido y apresurado? El Señor definitivamente se complace en la hospitalidad de sus amigos. De repente el Señor inclina su oído al canto de su hija por allá en la loma de los Bernal, y los ángeles le dicen: pero Señor, aquí tenemos coros de ángeles que te cantan en una entonación perfecta. Y el Señor dice: es que me fascinan esas notas desafinadas que salen de ese corazón rendido y apresurado por mí. Después del Señor complacerse en la hospitalidad de Abraham, continuamos la historia. Sigamos leyendo el texto en el versículo 9. Ya comieron. Entonces ellos le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Allí en la tienda, le respondieron. Y uno de ellos dijo: ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo, y Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Sara se rió para sus adentros diciendo: ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor? Y el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara? Diciendo: ¿concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti el tiempo señalado, y por este tiempo, en el próximo año, Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó, porque tuvo miedo, diciendo: no me reí. No es así, sino que te has reído, le dijo el Señor. Dios es un buen amigo, a pesar de que nosotros somos muy malos amigos. Nos cuesta ser buenos con quienes son malos con nosotros, ¿no es verdad? Hay ocasiones donde le decimos a nuestro cónyuge: si tú no eres buena esposa, pues yo no puedo ser un buen esposo.
Si tú no eres buen hijo, yo no seré un buen padre. Si tú no eres un buen amigo, yo tampoco puedo ser un buen amigo. Si no me escribes, no te escribo. Y hay momentos donde definitivamente no podemos, en nuestra naturaleza, ser buenos con quien actúa mal con nosotros. Hace un momento hablamos de todos los desplantes de Abraham y aquí encontramos uno más. Abraham, en el capítulo 17, ya se había reído. En el mismo episodio. Algunos comentaristas son muy benevolentes y dicen que al parecer esta risa de Abraham en el capítulo 17 es distinta a la risa de Sara, porque la risa de Abraham es una risa de felicidad por la promesa. Pero algunos comentaristas, de los cuales yo me inclino, dicen no, aquí parece ser en el capítulo 17 que Abraham tampoco la cree. Y le dice, sí, Señor, me está hablando de Isaac. Y el Señor le dice, no es Isaac, no es Ismael, perdón. Me está hablando de Ismael, no es Ismael. Tendrás un hijo. Y Abraham ya se había reído. Y ahora aquí Sara también se ríe. Pero Dios insiste en bendecirlos con un hijo. Nuevamente se ríen de él, se ríen de sus planes, colocan en duda sus capacidades, se burlan de su amigo, lo toman por charlatán. Pero aunque se burlen de sus planes, el Señor permanece vigente. Él no es como nuestros amigos terrenales, que si tú les das razones para irse, pues se van. El Señor permanece aunque tú le des razones para irse. Alguien en alguna ocasión me dijo, mire Henry, yo no puedo ser cercano a usted, yo no puedo ser su amigo por esto y por esto. Y me sacó los trapitos al sol como yo le saqué los trapitos a Abraham ahorita en la mañana. Y se fue. Y está bien, actué mal y él no puede ser mi amigo. Pero nuestra amistad con el Señor es diferente. Tú actúas mal y su amistad sigue vigente. Él te sigue esperando cada mañana, aunque tú no le salgas al encuentro por dormir 30 minutos más. Él al día siguiente estará esperándote. Aunque tú no siempre busques escucharlo, Él siempre está presto a escucharte. Él es un buen amigo a pesar de que somos malos amigos. El Señor le dijo, a pesar de que te reíste y a pesar de que me mentiste y a pesar de que pretendías engañarme diciéndome que no te reíste, en un año volveré. Y la promesa sigue vigente y tendrás un hijo en tus brazos. Esto nos conecta con Jesús en el huerto de Getsemaní. Mientras estaba siendo traicionado por Judas, le dice, amigo, ¿me traicionas con un beso? A pesar de la traición, Dios no le dice, corte la amistad, papá. Le dice, amigo, ¿me traicionas con un beso? Y no creo que Jesús estuviese siendo sarcástico al llamar amigo a Judas. Es que amigo, no, él no es como nosotros. Fue un amigo honesto. Amigo, ¿me traicionas con un beso? Y Judas definitivamente no logró entender su amistad. No logró entender que el paraíso no eran las monedas de plata, sino que el paraíso era la amistad con Jesús. De hecho, Jesús era conocido como amigo de pecadores y publicanos. Y esto es una buena noticia para nosotros, una muy buena noticia, porque a pesar de que en ocasiones nos reímos y a pesar de que en ocasiones pretendemos engañar al Señor, su amistad sigue vigente porque Él es amigo de pecadores. Él es amigo de los que se ríen. Versículo 16. Después de haber comido, los hombres se levantaron
y miraron hacia Sodoma. Cuando salieron, Abraham caminó un tramo con ellos para despedirlos. Miren esta pregunta que hace el Señor: ¿ocultaré mis planes a Abraham?, preguntó el Señor. Pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré para Abraham todo lo que he prometido. Así que el Señor le dijo a Abraham: he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. Dios revela sus planes a sus amigos. Y esta escena a mí me conmueve muchísimo. Esa pregunta que hay en el texto: ¿ocultaré mis planes a mi amigo?, pregunta el Señor. ¿Quién es Abraham para tener acceso a la agenda del cielo? ¿Quién es él para conocer la trascendencia de los planes del Señor? Como una criatura que fue polvo insignificante, hoy tiene acceso a las intenciones de Dios. ¿Cómo es esto posible? Y la respuesta a estas preguntas es que Abraham, por gracia, es amigo de Dios. Y recordemos que la gloria no es para el hombre que logra ser amigo de Dios, sino para el Dios que logra ser amigo del hombre. Y me estalla la cabeza el pensar que Dios revela sus planes a sus amigos. Es una locura que a sus amigos Dios les permite acceso a información confidencial, información celestial, que les permite acceso a agenda santa. Yo no merezco conocer sus planes, pero Dios revela sus planes a sus amigos. De repente, en un tiempo de intimidad, el Señor se pregunta: ¿le ocultaré a Henry los planes que tengo con su familia? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que el Señor me cuente lo que Él quiere hacer con mis hijos? Pero me cuenta. Yo no sé por qué, pero el Señor comparte sus planes con sus amigos. ¿Le ocultaré a Jonathan los planes que tengo con esta ciudad? ¿Le ocultaré a Cristian los planes que tengo con su trabajo? ¿Le ocultaré a mi amigo los planes que tengo con el redil de Belén? No somos dignos. No somos dignos de conocer lo que Él está planeando. Pero Él nos involucra. Él nos involucra, nos hace parte, nos revela su voluntad. El Señor nos cuenta sus planes para que nos alineemos por anticipado a su voluntad. En estos tiempos de hospitalidad, en esos tiempos de intimidad, nos dice: te voy a contar algo. Te voy a contar algo. Y nos permite tener acceso a los planes celestiales. Por eso, en alguna razón, Pablo dijo: el Señor me contó y el Señor me mostró algo que yo no les puedo contar. Yo no les puedo decir, pero el Señor me contó algo tan secreto que yo no les puedo decir. Es que Dios le cuenta y le revela sus planes a sus amigos. Pero ojo con esto: el propósito de Dios no es chismear con Abraham, no es contarle algo por contarle, no es satisfacer la curiosidad de Abraham, sino que Dios quiere hacer algo en la vida de Abraham a través de lo que le está revelando. No es esa revelación chismosa: el Señor me mostró que el pastor está en pecado. No, pues el pastor está en pecado y eso no lo reveló el Señor, eso lo dice la Biblia.
por cuanto a todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No estamos hablando de esa adivinación barata. No confundamos lo uno con lo otro. Pero aunque hay una abundancia de adivinación barata, no podemos negar que en el texto encontramos un Dios que le está mostrando los planes a su amigo. Lo que Dios le revela a sus amigos es para el beneficio de su iglesia y de su reino. Pero qué maravilloso que el Señor se siente conmigo y me diga: te voy a contar algo que voy a hacer en esta ciudad. Y eso nos permite a nosotros como iglesia alinearnos por anticipado a su voluntad. Que podamos entender: venga, les voy a contar algo que estoy haciendo en la Loma de los Bernal, en Belén. Les voy a contar, y que usted y yo podamos colocarnos en sintonía con el Señor con base en esa revelación. Sin embargo, el plan que el Señor te revele acerca de tu familia, de tu trabajo, de esta iglesia local, de la ciudad, siempre estará al servicio del plan de planes, del plan magno, que es el plan de salvación a través de Cristo Jesús. Un plan que de hecho el Señor nos dejó por escrito aquí en la palabra, esa revelación a la cual tenemos acceso y en la cual podemos deleitarnos todos los días al estudiarla. Recordemos esas palabras de Jesús a sus discípulos: ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo los he llamado amigos. ¿Por qué? Porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. En definitiva, todavía me cuesta digerirlo, pero el Señor nos permite conocer sus planes. Sigamos leyendo. Versículo 22. Entonces, los otros hombres se dieron la vuelta y se dirigieron a Sodoma, pero el Señor se quedó con Abraham, y Abraham se le acercó y dijo: ¿destruirás tanto al justo como al malvado? Supongamos que encuentras 50 personas justas en la ciudad, ¿aún así la destruirás y no la perdonarás por causa de los justos? Seguro que tú no harías semejante cosa, destruir al justo junto con el malvado. Pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? Y el Señor le contestó: si encuentro 50 personas justas en Sodoma, perdonaré a toda la ciudad a causa de ellos. Entonces Abraham volvió a hablar. Y quiero resaltar aquí el respeto, la reverencia de Abraham frente a su amigo. No estamos hablando de que somos amigos de Dios, Chuchito, parcerito, el zarco, el mono. No, veamos el respeto de a quien se le consideró amigo del Señor. Entonces Abraham volvió a hablar: ya que he comenzado, permíteme decir algo más a mi Señor, aunque no soy más que polvo y cenizas. Supongamos que hubiera solo 45 en vez de 50. ¿Destruirías toda la ciudad aunque falten 5? El Señor le dijo: no la destruiré si encuentro 45 justos allí. Entonces Abraham insistió en su petición: supongamos que hubiera solo 40. El Señor le contestó: no la destruiré por causa de esos 40. Por favor, no te enojes, mi Señor, rogó Abraham. Permíteme seguir hablando. Supongamos que se encontraran solamente 30 justos. El Señor le contestó: no la destruiré si encuentro 30. Entonces Abraham dijo: dado que me he atrevido a hablar al Señor, permíteme continuar. Supongamos que hay solamente 20. El Señor le contestó: entonces no la destruiré por causa de esos 20. Finalmente Abraham dijo: Señor, por favor, no te enojes conmigo si hablo una vez más. ¿Y si hubiera tan solo 10? Y el Señor contestó: entonces no la destruiré por causa de esos 10. Cuando el Señor terminó la conversación con Abraham, siguió su camino, y Abraham regresó a su carpa.
Dios tiene en cuenta la voz de sus amigos. Me enloquece ver en este texto que mi opinión es tenida en cuenta por el Señor. Es una locura. ¿Quién soy yo? Es decir, Dios escucha la propuesta de sus amigos. Ojo, no hace todo lo que le propongamos. El texto es clarísimo. Finalmente Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, pero que tuvo en cuenta sus palabras, de que escuchó sus palabras, es innegable en el texto. No veo a Dios en este punto diciendo: "Shh, te metas, atrevido, Señor soy yo". No veo aquí a Dios diciendo: no, esto no le compete. Veo a un Dios inclinando su oído a escuchar a su amigo. Veo un Dios que permite hablar a sus amigos, que escucha la voz de su amigo. Repito, escucha la voz no es obediencia. Para que no salgamos entonces aquí a decir: yo declaro y no acepto un no como respuesta. No, no es lo que el texto está planteando. Pero que le da la oportunidad de hablar y escucha su voz, eso no lo podemos negar según el texto. Y lo ilustro de esta manera. Una noche estaba teniendo un tiempo devocional con mi hijo Samuel y yo escuchaba su oración y él oró literalmente esto: Señor, oro por los niños que están en el hospital, por los niños que están enfermos, que no les duela. Señor, te pido que no les duela. Mientras escuchaba yo la oración de mi hijo, yo oré al Señor y le dije: Señor, por favor, escucha la oración de mi hijo. Y en esos días estaba estudiando justamente este texto. Escuché la voz de Dios a través del texto: es que yo escucho la voz de mis amigos. Y entonces concluí: ok, si el Señor tiene en cuenta la oración de sus amigos, entonces algo pudo suceder esta noche con un niño en un hospital. Mi hijo oró, el Señor escuchó su voz, y si tuvo a bien su petición, entonces esta noche en algún lugar pudo haber sanidad. Lo que pasa es que no me entero y no me enteraré en muchas ocasiones de la respuesta de Dios a mis oraciones, pero sí puedo tener la certeza de que Dios escuchó la voz de mi hijo y escucha nuestra voz, de que Dios tiene en cuenta nuestras propuestas. Y si a Dios le pareció bien la propuesta que mi hijo le hizo, de que a los niños en el hospital no les doliera, si a Dios le pareció bien, entonces esa noche en algún lugar pasó algo. Iglesia, es que no podemos ignorar que algo sucede cuando un amigo del Señor ora. No podemos ignorar que algo sucede cuando un amigo del Señor ora, porque entonces pues no oremos más. Algo sucede cuando un amigo del Señor ora. En la comunidad misional esta semana, de hecho, escuchamos la historia de una mujer que habló con el Señor y le dijo palabras más, palabras menos: Señor, que mi esposo algún día esté en la iglesia. Pasaron años, pero el Señor escuchó. Y en este caso, no puedo decir que en todos los casos pasa igual, pero en este caso el Señor dispuso que así fuese, y su esposo está asistiendo con ella a la iglesia. Él tiene en cuenta la voz de sus amigos. Y podríamos preguntarnos: ¿y si no hubiera orado, entonces él no estaría en la iglesia? Pues por supuesto que sí, igual estaría, porque él no necesita nuestras oraciones para hacer su perfecta voluntad. Pero entonces me voy a perder yo de la oportunidad que él me está dando de participar de su plan. Me voy a perder yo la oportunidad de ser escuchado por el Señor. Me voy a perder yo ese gran privilegio
de que el Señor incline su oído para escucharnos? Como dijo Pablo, de ninguna manera. Algo sucede cuando un amigo del Señor ora. Esta historia, a través de Cristo preencarnado, nos muestra la amistad que el Señor ha dispuesto para los suyos. Un Dios que se deleita en la hospitalidad de sus amigos. Un Dios que, a pesar de que somos malos, Él sigue siendo bueno. Un Dios que revela sus planes a sus amigos. Un Dios que tiene en cuenta la voz de sus amigos. Hay una amistad por aceptar. Hemos aceptado a Dios como nuestro Señor. Hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Hemos aceptado a Dios como Creador. Hemos desarrollado un temor reverente frente a nuestro entendimiento de que Dios también es fuego consumidor. O incluso nos hemos acercado a Dios como un objeto de estudio. Pero posiblemente no hemos aceptado a Dios como nuestro amigo. Y algunos de nosotros tal vez tenemos que recordar que Dios es amigo. Y esta es la invitación para todos nosotros en esta mañana. Apocalipsis 3:20. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Traduce la Nueva Traducción Viviente. Y es que ese es justamente el paraíso. Una amistad con Cristo. La amistad que el Señor te ofrece te permite vivir en el paraíso, aunque no estés en el paraíso. Porque Cristo vino a salvar a quienes también serían sus amigos. Vino a ser amigo de los mismos que vino a salvar. Y es que en eso consiste la salvación finalmente, ¿no? No es en la ausencia de fuego, ni en la ausencia de sufrimiento, ni en la posibilidad de reencontrarme mañana con mis seres queridos, sino que la salvación consiste en esa oportunidad inmerecida de una amistad con Cristo. Así que no tenemos que esperar la muerte para disfrutar el paraíso. El paraíso es Cristo, nuestro amigo. El paraíso es la amistad con Cristo. Y es una amistad imposible. Pensémoslo por un momento. El creador de los cielos, el dueño del oro y de la plata, el Dios todopoderoso, el que tiene un poder absoluto sobre todo lo que existe, quien dice vida y hay vida, quien dice muerte y hay muerte, ¿para qué va a querer ser mi amigo? Les confieso que yo aún no lo entiendo. Aún no entiendo por qué Dios quiere ser mi amigo. Yo no entiendo por qué Él insiste inclusive en serlo. Pero aún sin entenderlo, está la invitación abierta para todos nosotros, para todos los que hoy escuchan, quienes vienen hoy por primera vez tal vez, quienes llevan algunos días viniendo o quienes llevamos años en el servicio. Aquí hay una invitación. Hey, recuerda que se trata de una amistad. Quiero ser tu amigo. Quiero ser tu amigo, nos dice el Señor esta mañana. Así que con rendición y con prisa vamos al encuentro todos los días de aquel que espera por cada uno de nosotros. Les invito para que oremos en respuesta a esta palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque nos instruyes, nos exhortas,
nos corriges, nos edificas a través de tu palabra. Y te pido en el nombre de Jesús que cada uno de nosotros, Señor, sea incomodado por ti, una incomodidad santa, Señor, que nos lleve a acercarnos a ti con un corazón rendido y apresurado. Yo te pido, Señor, desarrolla en nosotros un corazón rendido y apresurado por ti. Gracias por tu amistad, amistad que no merecemos, amistad que no entendemos, amistad que ni siquiera somos capaces de corresponder. Pero gracias por escucharnos como nadie más nos escucha. Gracias por deleitarte en nuestra insignificante adoración, tal vez. Gracias por ofrecernos la amistad. Te pido, Señor, que nos atraigas a ti. Te pido, Señor, que nos atraigas a la intimidad y que nos permitas a cada uno de nosotros disfrutar de ese paraíso que significa tener una amistad con Cristo. Te adoramos, te ofrecemos nuestra adoración, te ofrecemos nuestro corazón, te ofrecemos todo lo que tenemos. De nada de lo que ofrecemos tú careces, pero te lo ofrecemos con un corazón rendido y apresurado por ti. Señor, que cada mañana con prisa corramos al encuentro, a tu encuentro. Enséñanos, Señor, a amarte cada vez más. En el nombre de Jesús oramos. Amén.